Bendiciones, queridos oyentes. Gracias a Dios en este día puedo hacer este programa. Dios me va a dar fuerza para poder hablar de la palabra del Señor. La meditación de este día es: atención, Dios es fuego consumidor. Realmente tenemos que con mucha atención escuchar la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Es el rumbo que tenemos que tomar, el camino. Nos muestra la palabra del Señor para poder tener un feliz viaje con el Señor Jesús. Para memorizar quisiera dejar 2 versículos que encontramos en 1 de Corintios, en el capítulo 10, verso 23. Dice: todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. En Romanos capítulo 15, verso 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Estos 2 versículos me gustaría que lo tengan memorizando. Todo lo puedo, todo es permitido, pero no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me va a edificar. Edificar, sabemos que la base está puesta, que es Jesucristo mismo. Y tenemos que edificar sobre la base que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que en esta mañana quisiera recordarle, por eso puse el título: Dios es fuego consumidor. Dios tolera hasta cierto punto, pero podemos equivocarnos una vez, pero Dios también nos perdona, pero no seguir pecando. Ya ahí es otro hablar. Y Dios tuvo que tomar una determinación, así como la tomó la determinación con Saúl. Dios le había ordenado de que tenía que destruir a Amalek. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 15. Había que destruir a Amalek por completo. Pero Samuel le perdonó al rey de Amalek, de los amalecitas, y tomaron de lo mejor los animales para el sacrificio. Usted sabe que en cierto momento, recuerdo hace muchos años, un jovencito me dice: mira, si yo gano la lotería,
la 10ª parte de lo que yo gano se lo voy a entregar para la iglesia. Dios no quiere eso. Esa es plata sucia. Dios no quiere que nosotros juguemos a la suerte, al azar. Dios quiere las cosas limpias, quiere un corazón limpio. Todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón sincero, con humildad, con sencillez. Por eso Saúl tuvo que ser desechado por Dios. Y en el lugar de Saúl, Dios tomó a David. Y de ahí siguió la línea por amor a David. Pero encontramos de otro hombre en la Biblia. Pero antes quisiera leer 2 versículos que encontramos en Romanos, en el capítulo 11, versos 33 y 34. Con signo de admiración nos dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vuelve de vuelta con signo de admiración. Cuán insondables, cuán profundos son sus juicios e inescrutables. Es imposible averiguar sus caminos. Y ahora viene el 34, el verso 34, dice: ¿por qué? Y empieza con signo de pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entiende la mente de Dios? ¿Y quién es su consejero? No hay nadie. Dios hace y tiene todo. Él se acuerda todos nuestros caminos. Por eso yo siempre que me acuesto y siempre que me levanto, le digo: Señor, perdona mis pecados. Porque podemos pecar con el pensamiento, con los hechos. Podemos pecar con los dichos. Cuántos se acuestan y se levantan enojados y sin arreglar consecuencias humanas. Por eso tenemos que estar limpios, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Por eso tenemos que solamente Dios es el único que nos puede dar la solución. Encontramos acá que quiero hablar y dar un pantallazo sobre la vida de Acab, Jezabel y de Ben-Hadad, rey de Siria. Cómo han tratado las cosas de Dios. Y lo leemos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Elías, para salvar su vida, creo que ya lo había nombrado yo en otras oportunidades, para salvar su vida escapa porque Jezabel quiere matarlo. Y el profeta deja a su criado y escapa a Beerseba. Beerseba significa pozo de juramento. Y allá encontró un lugar
fresco en una enramada y se acostó. El ángel viene, lo despierta y le dice, cuando miró Elías el profeta, encontró una torta hecha de harina, o sea, un pan y agua. Lo miró, dice que comió, bebió y se volvió a dormir. Volvió nuevamente el ángel de Jehová a despertarlo, le trajo la comida y le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Y con ese camino, con ese alimento, Elías caminó por el desierto 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, casa de Dios. Y ahí ya no lo atiende un ángel, sino que el mismo Dios le dice, lo encontró dentro de un pozo, dentro de una cueva. Y lo primero que le dijo Elías, ¿qué haces acá? Sabemos que los profetas, los que hablamos la palabra del Señor, tenemos que estar ante públicos. Pero Elías ya estaba tan cansado, agotado, como cualquiera de los que predican la palabra del Señor, y escapa del peligro. Yo recuerdo, tengo toda mi trayectoria, toda mi vida, he pasado distintas etapas en la vida predicando el Evangelio, hasta he sido con que me pusieron en la cabeza el arma para matarme, tirado en el piso, pero eso no me acobardó. Seguí predicando la palabra del Señor y sigo predicando hasta que Dios me dé toda la fuerza para predicar la palabra del Señor. Es lo que más anhelo en la vida. No conozco otra cosa que el culto, la iglesia y la palabra del Señor. Por eso quisiera leer algunos versículos sobre la sentencia sobre la familia de Acab y Jezabel. Toda la trayectoria, y Dios tuvo que tomar una determinación. Encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15, 16, el 18 y un párrafo del verso 19, para luego el próximo mensaje hablar sobre la consecuencia de Eliseo, la vida de Eliseo, los 4 puntos tan importantes. Pero en este caso yo quiero hablar sobre la determinación de Dios en cambiar esos que se han reído de Dios, cambiarlos por otras personas. Y le dice a Elías, y le dijo Jehová a Elías,
ve, vuelve por el camino por el desierto de Damasco. Elías escapa y llega hasta la casa, hasta Horeb. Dios no le dijo, quédate acá, sino que le dijo, vuelve. Y había un programa para hacer. Y se vuelve por el camino, por el desierto de Damasco, o sea, hacia Siria. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En ese entonces, en ese momento estaba Ben-Hadad, pero ya la sentencia viene, Hazael será por rey de Siria. Y unge a Jehú, y ungirás por rey sobre Israel. En ese entonces estaba Acab. Y unge a Eliseo, ungirá para que sea profeta en tu lugar, Elías. El verso 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblan ante Baal y cuya boca no le besan. Pero en Romanos capítulo 11, verso 4 nos habla, porque acá parecería que Dios tiene 7,000 profetas, no eran profetas, 7,000 hombres, dice en Romanos capítulo 11, verso 4. Y luego pasamos algunos versículos a leer sobre la sentencia de Dios hacia Acab. En el capítulo 21, después de haber usurpado, en donde el siervo de Dios le dice, después de haber perdido la victoria y hecho una alianza con el rey de Siria, pecando realmente Acab, enojado, va a Nabot pidiéndole que le venda la tierra que era algo que dejó su padre. Y aquí nos enseña algo muy hermoso. Dice, jamás te voy a entregar, vender alguna herencia que mi padre me dejó. Y acá me quisiera detener un poquito. ¿Qué herencia tenemos nosotros? ¿Cuántas veces el cristiano sabemos que tenemos para heredar un reino de los cielos? Nabot le dijo a Elías, nunca te voy a vender esta tierra porque es herencia de mi padre. Nabot se enojó y fue a decirle a Jezabel. ¿Y Jezabel qué hace? Jezabel trae 2 testigos falsos y dice hay que matar a Nabot. No te hagas problema, Acab, ya vas a tener esa tierra. Y matan a Nabot, y ya cuando una vez muerto Nabot, a piedrazos, le dijo a Acab, anda,
toma esa tierra que vos has querido, con engaño. Y Dios entonces le da una sentencia a Acab. Y le dice, y Acab dijo a Elías, el rey Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Le respondió Elías, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mi mal sobre ti y borraré tu posterioridad y destruiré hasta lo último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. El verso 22 dice, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. El verso 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El 24 dice, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Estas eran las sentencias para ese hombre. Ahora vienen, quiero hacer un pantallazo, los pecados que Dios no pudo tolerar. Dios puede perdonar, pero no siempre tenemos que estar pecando y pecando y pecando. Podemos equivocarnos, pero no seguir pecando. Pero antes quisiera leer en Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 y 9, dice así, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, esto segará. El verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, o sea, para su provecho, segará muerte, no tendrá la vida eterna con el Señor. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu de Dios, segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no decaemos espiritualmente. Y acá sí quiero hablar sobre las consecuencias, el por qué Dios tuvo que desechar a estos personajes que Dios ya había determinado, haciendo un cambio rotundo, tanto comenzando desde el rey de Siria hasta el profeta Elías. Y dice, primero de todo, sobre la vida de Acab, rey de Israel. Dice, para provocar a ira a Jehová, adoró a Baal. Baal era el padre de Jezabel, la esposa, la perversa
que aún en el Nuevo Testamento podemos encontrar. Esa mujer que ha matado tantos profetas de Dios. Y por eso Elías dice, yo he quedado solo. No estaba solo Elías, porque había un hombre que realmente era temeroso de Dios. El mayordomo de la casa de Acab y Jezabel era un gran hombre temeroso de Dios y escondió, mientras que Jezabel estaba matando a los profetas de Dios. Este hombre, Abdías, guardó 11 profetas y los alimentaba con pan y agua todos los días. No sé cómo habrá sido todo esto, pero la cosa que este hombre temeroso de Dios guardó 100 profetas y los alimentaba él, mientras que Jezabel estaba alimentando en su mesa a 850 profetas falsos de Baal y de Acera. Por eso dice que Dios Acab hizo provocar a ira, a enojo a Jehová. En el capítulo 17 de acá del mismo libro de Primera de Reyes, en el primer versículo nos dice que por causa de Hiel, un hombre que vino de Betel, trajo la maldición de lo que Josué había dicho en el capítulo 6 de Josué, maldito el que reedificare a Jericó. Pero Hiel no le interesó la maldición y él reedificó según la palabra escrita en Josué. Y por eso vino el capítulo 17, Dios cerró los cielos y no hubo lluvia, no hubo rocío. Y hubo 3 años y 6 meses de sequía. Imagínense, la gente no tenía lluvia, no crecía el campo, se moría de hambre por culpa de la maldición que ha traído Hiel, haciendo y reedificando Jericó. Por eso el primer tramo que Acab hace es traer la maldición a Israel. Segundo, hace alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, sabiendo que la victoria que obtuvo Acab se la debía a Dios. ¿Por qué digo que se la debía a Dios? Porque el versículo de Primera de Reyes, capítulo 20, verso 13 dice, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así dijo Jehová, ¿has visto esta gran multitud del ejército de Siria que viene contra ti? Yo te la entrego hoy en tus manos para que conozcas que yo soy Jehová. El rey de Siria
dijo que acá todo lo que tú tienes va a ser mío. Y Dios escuchó. No te hagas problema acá, para que vos sepas que yo soy Dios. Para que vos sepas que yo soy Dios. Yo te voy a entregar todos estos sirios en tus manos y los vas a vencer. Realmente, Acab le pregunta, ¿y quién será el primero que comenzará esta batalla? Y Dios le dice a Acab, la vas a comenzar vos. ¿Qué pasó? Estaban tan seguros los sirios que cuando los hombres de Acab vinieron, los encontraron a los sirios borrachos, comiendo, tomando. Estaban tan seguros de la gran victoria que ellos iban a hacer. Era tanta la cantidad del ejército de Ben-Hadad que estaban seguros que ya iban a ganar la victoria. Pero Dios le dijo, no, yo acá te la voy a entregar a vos. Mire la misericordia que Dios, a pesar de que Israel se apartó de la casa de David por el pecado de Salomón, pero Dios todavía estaba amando a Israel. Dios tenía un remanente que luego lo vamos a ver. Un remanente que tenía que ser salvo por la gracia, igual que los gentiles. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Dice que tanto Israel como los gentiles son salvos por la gracia de Dios, por medio de la muerte de Jesucristo. Este es el remanente que estamos aprovechando, tanto los judíos como si aceptan al Señor por gracia, ya no por la ley, sino por la gracia. Y Acab después de que ganó la batalla, lo menos hizo es agradecerle a Dios. Pero los sirios, los que quedaron, dice que al año volvieron, dice como riéndose Ben-Hadad. Claro, ellos ganaron porque ellos acuden al Dios de las montañas. Pero ahora nosotros vamos a tratar de hacerle la batalla por los valles. Ahí Dios seguro que no lo va. Pero Dios es el Dios de todo, del valle, de la montaña. Dios es el Dios todopoderoso e inmortal. Dios que conoce aún, dice en el Salmo 139, antes que llegue a la mente nuestra, ya Dios sabe qué vamos a pensar. Ya conoce el levantarnos, conoce el acostarnos, conoce todos los pensamientos, conoce qué va a pasar más adelante en nuestra vida. Dios conoce todo. Dios tiene bajo su control toda nuestra vida y nos conoce porque, como dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy a ir.
Dios nos ve a nosotros desnudos, conoce hasta lo más profundo, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra del Señor es penetrante como espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestra vida y discierne los pensamientos, hace todo el trabajo y llega hasta lo tuétano, hasta lo más delicado de la vida del hombre. La palabra del Señor conoce todo. Entonces al año volvió Ben-Hadad y dice, ahora los vamos a atacar por los valles, ya no vamos a ir por la montaña, vamos a ir por los valles. Y ahí se encontraron unos con otros, y ahí también fueron vencidos los sirios. Y Ben-Hadad ya no sabía qué hacer, se escapaba de un lado para el otro de que no lo maten. ¿Y sabe qué hizo Acab? Vinieron algunos hombres del ejército de Siria, diciéndole a Acab que Ben-Hadad está vivo. Ah, si está vivo, tráelo. Hizo alianza. Se olvidó ya que Dios lo había dado de la victoria, no era la victoria de Acab. Y bueno, la alianza esa fue también la que hizo pecar. Y por eso Dios tuvo que sacar a Ben-Hadad, cambiándolo por otro rey, Hazael, puesto por Dios. ¿Qué le pasó a Ben-Hadad? Encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 15. Dice, Ben-Hadad estaba enfermo y vino Hazael a visitarlo. Y dice que Hazael le puso un paño mojado en la boca y de esta manera, por asfixia, muere Ben-Hadad y toman reinado Hazael. Por eso Dios tiene todo bajo su control. Y muere Ben-Hadad, aquel que había dicho que era Dios solamente de las montañas, salvaba, porque Israel batalló en la parte alta. Era como una risa, pero acá realmente la muerte le llegó a Ben-Hadad y en su lugar subió el rey que habíamos dicho. Por eso dice que toda la familia de Acab va a desaparecer. Algunos casos más que encontramos que Acab pecó. Tomó la tierra de Nabat, ya lo habíamos dicho. Pone preso a Micaías. ¿Quién era Micaías? Micaías era un profeta en Israel. Y cuando iban a luchar, la lucha en el capítulo 22 encontramos, dice que se juntó con Josafat, rey de Judá, y Josafat le dice
¿Hay profetas en la tierra acá, en Israel, para consultar si podemos salir a la batalla? Y Acab le dice, sí, hay uno, pero a mí no me gusta porque siempre me predice mal. Y agarró a Micaías y lo encierra en la cárcel y lo alimenta con pan y agua, porque no le gustaba que le diga la verdad. Esto hay veces pasa para aquellos que hablamos la palabra de verdad. Al enemigo nunca le gusta. Y por eso comienza la lucha, la batalla, y Acab dice, yo me voy a disfrazar y voy a entrar a la batalla. Y tú, Josafat, quédate así como estás. Y Josafat salió a la batalla y dice que alguien tiró un flechazo por tirar solamente y pega justo le va a dar a Acab. Y Acab queda herido y dice que lo pusieron en el carro y allá se iba desangrando. Mientras que se iba desangrando, los perros venían a lamear la sangre. Y cuando muere Acab, dice que los perros comieron su cuerpo. Sigue la historia hablando sobre Jezabel, los pecados de Jezabel. Jezabel mataba a los profetas de Dios y honraba a los Baales y a los de Acera. ¿Quién eran los? El dios Acera es el dios de la fertilidad. Realmente creció tanto la maldad. No era de balde que fuera el dios de la fertilidad, de la tierra abonada. El pecado creció en gran manera. Todo este pecado que ha hecho tanto Acab, Jezabel, intentando dar la muerte a Elías. Elías tuvo que escapar para no encontrar la muerte. Son planes de Dios muchas veces para que nosotros entendamos que con Dios no se puede jugar. Yo siempre digo que cuando aceptamos al Señor tenemos que decir, como dijo Pablo en su carta, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este cuerpo no nos pertenece y tenemos que saber qué hacemos, en dónde vamos.
¿Cuál es la voluntad del Señor? Miren, Apocalipsis dice, capítulo 22, versos 18 y 19. La palabra de Dios dice, yo testifico, dice Dios, el que oye la palabra de la profecía de este libro, que es la Biblia, si alguno añadiere a estos mandamientos, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas, las bendiciones escritas en este libro. El verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina Apocalipsis en el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así sea. Querido, el plan de Dios es un plan divino. Tenemos que apartarnos, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos a este mundo. Si estamos en este mundo, estamos de paso, dice en Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acá estamos de paso. Acá no buscamos la política, acá no buscamos de ser fanático de algún cantante, fanático de algún fútbol, fanático. No, lo único que tenemos que ser fanáticos de las cosas de Dios. Empaparnos en las cosas de Dios. No hay otra cosa que el que quiere ser cristiano, verdaderamente un buen cristiano, tiene que empaparse en las cosas de Dios, conocer la palabra. Miren, si alguno agrega a la palabra de esta profecía, de este libro, de esta Biblia, Dios va a quitar la parte del reino de los cielos. No va a tener parte con Dios. Si alguno saca, Dios también lo va a apartar de las cosas de Dios. Es muy delicado todo esto, por eso me gustaría leer en Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 4, dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia, con mucha atención, atendamos a las cosas que hemos oído, escuchado, no sea que nos deslicemos, no sea que pequemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esto nos habla en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles bajaron y dijeron a Abraham, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Lot le dijo a su yerno, vamos a escapar porque Dios va a destruir mañana esto. Se le reían los yernos de Lot.
Y cuando salieron a la mañana, dice, escapen y no miren para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás y quedó como estatua de sal. ¿Quién se salvó? Se salvó Lot y sus 2 hijas. Y 3 quedaron en el camino, los 2 yernos y la esposa de Lot. Mire, si estos ángeles que anunciaron fue firmes y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El verso 3 con signo de pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, eterna, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron a Jesús, testificando el Señor con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad del Señor. Como me gustaría también leer. Yo sé que la hora va pasando, pero en Hebreos, en el capítulo 12, nos habla una palabra de atención. Hebreos en el capítulo 12, verso 25 hasta el 29, por eso le puse el título Dios es fuego consumidor. Dice, mirad, verso 25 al 29 de Hebreos capítulo 12, mirad, o sea, en otras palabras, presten atención, que no desechemos al que habla, porque si no se escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El verso 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Mire, cuando yo leo esto, digo, Señor, ¿cómo tenemos que caminar con mucha sabiduría? En Filipenses, en el capítulo 2, verso 12, la última parte, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, temblor y reverencia. Ocuparnos en la salvación quiere decir preocuparnos solamente, no perder la visión.
porque el enemigo nos va a poner tantas trampas en la vida. Yo los 83 años que ya voy a tener dentro de 2 meses, no conozco lo que es un cine, no conozco lo que es un teatro, no conozco lo que es el fútbol, no conozco nada de lo que el mundo me ofrece, nada no conozco. Lo único que conozco es lo que me alienta, es la palabra del Señor. Y en los años que tengo, dije, Señor, un día soñando, alguien me dijo, Antonio, debes predicar la palabra, porque por los años que yo tengo, ya quién sabe detrás de un púlpito, no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer desde mi oficina, predicando la palabra del Señor, pero predicar la palabra correcta. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también va a cosechar. Estamos de paso, querido. Y yo siempre digo, este es el último tren que va al cielo. Si perdemos este tren, no hay otro. Tendremos que estar en la gran tribulación para salvarnos. Ya no basta la muerte, el sufrimiento. Dice la palabra, y si Dios no hace frenar esa gran tribulación, nadie llegará a ser salvo. Nos habla de 3 años y medio, así como Israel estuvo 3 años y 6 meses sin lluvia, sin rocío, una sequía terminante, no crecía ni pasto. Dice que Acab un día le dijo a su mayordomo, en el capítulo 18, vamos a ir por los lugares a buscar algún lado, alguna hierba, algún pasto, para que no se mueran nuestros caballos y nuestras mulas. Ya ni se acordó de la gente. Si se muere la gente, parece que no le importó más los caballos y las mulas. Querido, unámonos, necesitamos un gran avivamiento. ¿Cuántos que están ciegos espiritualmente? ¿Cuántos han dejado el Evangelio por no darle el Evangelio sano enteramente? Palabras que son del Señor. Pablo nos habla también en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 17, y lo quiero leer para que quede grabado en el corazón, en la mente. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran, mejoran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Querido, una vez más,
Busquemos las cosas de Dios. Busquemos la bendición de Dios. Olvidemos lo demás. Olvidemos cuántas penurias, cuántas cosas están pasando en el mundo. Cuántas inundaciones, cuántos maremotos, terremotos. Si miramos la televisión, ¿sabe lo que es eso? Dios nos está advirtiendo que el hombre está destruyendo la tierra. La tierra se va a destruir, va a quedar lo inconmovible. Por eso Dios tiene mucha paciencia, pero llega un momento que vamos a querer y no vamos a poder. Por eso, que Dios les bendiga, queridos. Cómo me gustaría seguir hablando de este libro santo. Y cómo me gustaría que podamos unirnos para que Dios mande un grande avivamiento. ¿Cuántas almas se van al infierno sin conocer al Señor por segundo? Y la responsabilidad es de la Iglesia, de Cristo. Oramos al Señor. Dios Padre de misericordia, Creador del universo, te doy gracias, Señor, que en este día he podido dar la palabra, me da fuerza, a pesar de los años que tú me das, todavía me tienes, Señor, y quiero predicar esta palabra sin añadir ni sacar palabras de esta profecía. Señor, te doy gracias por encontrarme en este mundo y traerme a este glorioso evangelio que nos trae tanta satisfacción de empaparnos en las cosas que tú tienes para darnos. Señor, gracias te doy. El único que puedes hacer todas las cosas eres tú. Gracias por los milagros que tú has hecho en mi vida. Gracias por cuidarme hasta estos años que me das. Señor, esto te lo debo a ti. Y estoy por tu misericordia. Gracias, eterno. Bendice, Señor, las almas que escuchan esta palabra, Señor, que es tu palabra, y tu paciencia es grande para con los hombres. El amor es tan profundo, tan no se llega ni a comprender, Señor. No hay dinero como para comprar esta salvación. No hay nada, solamente el amor tuyo nos da esta gracia bendita. Señor, recibe mi agradecimiento en este día por entregar esta palabra y que pueda llegar hasta aquellos que escuchan este mensaje. Amén.